Comenzar nuestro estudio en esta tarde. Como saben, hemos retomado Jueces, ya teníamos algo sin verlo. La semana pasada comenzamos, más bien la semana pasada fue la primera vez que lo hemos retomado. Y estamos ahora en el capítulo 19. Sin lugar a dudas, el capítulo 19 yo creo que es no sé cómo describirlo, más que perverso. Es el capítulo más oscuro, más sórdido, más realmente asqueroso para mí de toda la Biblia. La única manera de poder comprenderlo es ver todo el capítulo 19 de un jalón. Por lo tanto, como es bastante largo, no va a ser a manera expositiva, pero quiero que comprendan lo que sucede en esta sección. Definitivamente podemos ver el decaimiento de Israel a todo lo que da. Ya habíamos estudiado, si ustedes recuerdan, la corrupción dentro del hogar israelita con Micaía. Vimos también la corrupción a nivel sacerdotal con Jonatán, el nieto de Moisés. Vimos también el decaimiento de toda una tribu, la corrupción de una tribu, lo cual fue la tribu de Dan. Esto todo lo vimos en el capítulo 17 y 18. Y el día de hoy, lo que es capítulo 19 y 20, pero nada más nos vamos a enfocar en el 19, vamos a ver la corrupción a un nivel moral y social realmente extremo. Pero quiero decirles que lo que vamos a ver hoy es exactamente lo que en la actualidad se vive en nuestro México. Ciertamente, dijo Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Y lo que nosotros vamos a ver hoy en Jueces 19 lo viven los mexicanos todos los días. No se ha mejorado nada. Esto es algo en nuestro país de cada día y por lo tanto es sumamente aplicable. Y para muchos que están aquí, posiblemente hasta toque algo personal en sus vidas. No lo sé. El relato que vamos a ver el día de hoy es acerca de otro levita, pero este levita no se sabe su nombre. El capítulo 19 no nos lo dice. Este hombre tenía una concubina y ellos fueron básicamente atacados por la tribu de Benjamín en la ciudad de Gabaa. ¿Okay? Entonces, ellos fueron atacados por las personas de Gabaa, de la tribu de Benjamín. El relato como tal es muy similar al ataque que sufrió Lot al estar en Sodoma. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 19, cosa que no vamos a hacer, pero si ustedes gustan leerlo, se encuentra ese ataque de Lot y su familia en Sodoma en Génesis 19. Lo cual pone al poblado de Gabaa al mismo nivel espiritual, quebrantado, inexistente, que Sodoma y Gomorra. Sí, el pueblo de Dios, la tribu de Benjamín, llegó al mismo estatus espiritual que mismo Sodoma y Gomorra, ciudades que Dios destruyó completamente. Esta sección también está vinculada a los dos capítulos anteriores que ya hemos visto. Se vinculan porque ambos protagonistas principales son levitas. ¿Okay? Eso lo podemos ver en el 17:7, que es un levita, el de la primera, y aquí en el 19:1. ¿Okay? Entonces ambos eran levitas.
En la primera sección, es decir, lo que vimos anteriormente, en el 17 y 18, el protagonista vivía en Belén y fue a vivir a la casa de Micaía en el monte de Efraín. En esta sección, capítulo 19, es al revés. Este hombre vivía en el monte de Efraín y viaja hacia Belén. Entonces lo mismo, pero invertido. Y ambos son levitas. Entonces definitivamente hay algo de conexión y perversión ahí. Lo que terminó pasando es que vamos a ver en esta historia infidelidad en el matrimonio. Vamos a ver violación a una mujer. Vamos a ver homosexualidad. Vamos a ver asesinato. Y eventualmente todo esto lleva a una guerra civil entre Israel. Israel tuvo un par de guerras civiles y esta realmente es tremenda. También vamos a ver no solamente eso, sino mutilación corporal. O sea, fíjense nada más, todo esto se vive. Hay infidelidad en nuestro México. Muchas familias sufren de infidelidad, matrimonio. Definitivamente hay asesinato. Violación en nuestro país es incesante. La homosexualidad ni se diga. La mutilación corporal de un cadáver cuando los hacen pedazos y los cortan y los embolsan, también se vive aquí en este país. Cuando la maldad de un pueblo no se pone bajo justicia, ciertamente esa maldad tiende a multiplicarse. Y esto es exactamente lo que ocurrió en Gabaa, en todo Israel, y es lo que ocurre en nuestro propio México, donde ciertamente, aunque escuchamos en el radio que la injusticia no va a quedar impune, sabemos que queda impune. No hay justicia. Y la maldad sigue creciendo. Vamos ahora. Señor Padre, le damos gracias por su bendita palabra. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo nos dé fortaleza a leer estos actos tan feos que están descritos dentro de su palabra, para que nosotros podamos comprender lo que sucedió a su pueblo Israel por haberse apartado, por haber hecho lo que ellos querían, sin temor a su persona. Le pedimos, Señor, que nosotros, por medio de su Espíritu Santo, que nos ilumina, podamos comprender esta misma realidad para nuestra propia sociedad e incluso en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Gracias, Señor, por su salvación que usted nos ha otorgado mediante la obra de su Hijo Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se lo pedimos y le agradecemos por todo. Amén. Amén. Vamos a leer la primera sección, me pueden seguir con la vista. Ya lo leímos hace unos momentos con el hermano Salvador, pero lo voy a leer nuevamente rápido. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse.
Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan y después os iréis. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro, y volvió a pasar ahí la noche. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Lo que sucedió es esto: este levita tenía una concubina, es decir, una segunda esposa. Recuerden, las concubinas no eran amantes como tal, era una segunda esposa, una esposa legítima. Las concubinas en el oriente eran esposas legítimas, sin embargo eran conocidas o vistas como esposas de segunda categoría, esposas de segunda clase, ¿va? Pero eran esposas legítimas. Entonces este hombre tenía esta esposa, su concubina, y ella originalmente era de Belén, y sucede que ella le fue infiel. Ella tuvo relaciones con otro hombre, y lo que terminó sucediendo fue que ella terminó yendo a la casa de su padre para cuestión de protección, ¿sí? Vamos a ver un poco más adelante eso. Pero sucede que eventualmente, pues aparentemente, el levita extrañó a su mujer y dice: ¿sabes qué? Voy a dejar mi casa en el monte de Efraín y voy a ir a ella, a buscarla a la casa de mi suegro. Voy entonces a la casa de mi suegro y voy a hablar con ella de forma amorosa para que ella regrese conmigo. Yo la voy a perdonar. Yo quiero que ella regrese conmigo, yo la voy a perdonar y la voy a regresar nuevamente a nuestro hogar en el monte de Efraín. Sucede que cuando llegan a la casa del suegro, pues ahí la esposa ve al marido y pues le dice: pues entra a la casa de mi padre. Y el papá, el suegro, muy claro, se llevaba muy bien con el yerno. Se llevaban bien el suegro y el yerno. Y por 5 días llegó, el yerno le decía: pues ya me quiero ir, ya me quiero regresar. Y el suegro le decía: no, quédate. Vamos a comer y beber y ser felices. Y al día siguiente él quería irse y dijo: no, quédate todavía una noche más. No te vayas de regreso al monte de Efraín, quédate aquí y vamos a beber y comer y ser felices. Luego al tercer día lo mismo, y al cuarto día lo mismo, y al quinto día lo mismo. 5 noches, 5 días estuvo este levita con su suegro, entrándole bien duro. Le gustaba la bebida, le gustaba la buena vida a este levita. Todo estaba rodeado de sus placeres. Él quería el placer de la vida. Vamos a verlo. Capítulo 19, versículo 4. Y viéndole el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro el padre de la joven, y quedó en casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose ahí. Lo vemos nuevamente en el versículo 6. Y se sentaron ellos dos juntos y comieron y bebieron. Y lo vemos nuevamente en el versículo 8. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta tu corazón y agrada hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Pura fiesta con estos amigos. Y lo vemos también en el versículo 22. Pero cuando estaban gozosos, estaban gozando, todo era helenismo, todo era hedonismo. Ellos querían nada más agradar a su carne, el suegro y el yerno, y lo que querían era entrarle. 5 días de borrachera. Le importaba únicamente sus placeres.
Él, es decir, el levita, caminaba en la oscuridad y puso en riesgo a todos los que lo rodeaban a causa de su propio placer. Él trató a su concubina de la patada mientras estuvo viva, y en unos versículos más lo vamos a ver, y ciertamente la trató de la patada incluso ya muerta. Él no tenía respeto para nada por esta concubina, su esposa legítima de segunda categoría. No la amaba. De hecho, al último, y me estoy adelantando mucho, pero ella termina violada, asesinada y finalmente mutilada. Él tenía a su mujer en poco. Nuevamente, esta concubina eventualmente termina violada, asesinada, mutilada. Este levita no le interesaba a su mujer, que según él tanto amaba. Esa era la callosidad de su corazón, y ciertamente era la callosidad del corazón de todo Israel en este momento. Como mencioné, una concubina era en efecto una esposa legítima a quien la ley protegía, es decir, la ley del Antiguo Testamento. La ley de Dios protegía a las concubinas. Lo hemos dicho antes, la intención de Dios nunca fue aceptar la poligamia. Dios siempre estuvo a favor de la monogamia. Dios creó al hombre y a la mujer para que fuesen una pareja, un matrimonio por toda la vida. Este fue lo que Dios diseñó: una mujer, un hombre para toda la vida. Sin embargo, por la corrupción del corazón del hombre, Dios permitió que sucediera. Y déjenme decirles que la ley misma de Dios protegía a las concubinas, a pesar de que esa no fue la intención de Dios. Pero otra cosa que tenemos que entender también, aunque bien es cierto que la ley de Dios protegía a las concubinas, eso no significaba que Dios fomentaba la poligamia. Dios nunca jamás fomentó la poligamia, pero lo permitió por razones de la corrupción del corazón. La ley decía cosas muy interesantes de las concubinas. Las concubinas tenían derecho entero como cualquier esposa. Ellas tenían derecho a casa, tenían derecho a alimento, tenían derecho a ser vestidas, tenían derecho a un buen trato, tenían derecho a todo como cualquier esposa, excepto un par de cosas. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, una cosa muy interesante para ser específico. Pero vamos rápidamente a Éxodo capítulo 21. Vamos a leer rápidamente los versículos 7 al 11. 7 al 11. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa. Se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si lo hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare por él otra mujer, no disminuirá su alimento. ¿Sí? Entonces tenían derecho a un alimento bueno. Ni su vestido. Una concubina podía ser vestida, debía, la ley la protegía. Ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero.
Pero bueno, el asunto es, la concubina tenía todos los derechos de cualquier esposa. Vamos rápidamente a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 21 también. Deuteronomio 21, versículos 10 al 14. 21, 10 al 14. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos y Jehová tu Dios los entregara en tu mano y tomares de ellos cautivos y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa y la codiciares y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas y se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero. Y después podrás llegarte a ella y tú serás su marido y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero ni le tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Entonces, las concubinas tenían protección por parte de la ley. Protección divina. Nuevamente, Dios no fomenta ni fomentó en ningún momento la poligamia, sino la monogamia. Pero para aquellas personas que sí eran polígamos, Dios protegía por medio de su ley a las concubinas y las consideraba esposas. Incluso los hijos que la concubina procreaba, eran hijos legítimos, no eran hijos ilegítimos. Como hoy, si una persona tiene un hijo de forma extramarital, entonces ese hijo no es un hijo legítimo, que se supone. Obviamente, las leyes de México, gracias a Dios, protegen a esos pequeños. Pero era considerado, o es considerado, un hijo ilegítimo. En aquellos años, la concubina, la esposa, te procreaba, esos niños eran hijos legítimos. Pero había una diferencia. El hijo de la concubina no tenía derecho a una herencia. O por lo menos no tenía la garantía de una herencia, digámoslo así. ¿Okay? El hijo de una concubina no tenía derecho a una herencia. Génesis capítulo 25 nos habla de eso. Génesis capítulo 25, versículos 1 al 6. Génesis 25, 1 al 6. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asumir, Letusim, Leumim, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces, fíjense lo que hizo Abraham. Abraham le dio todo lo que tenía a su hijo primario de su esposa primaria. Él fue heredero de absolutamente todo. Y todos los hijos de sus concubinas, él les dio dones, les dio un dinero y les dio o lo que sea para que hicieran su vida y les dijo, ahora váyanse. Ya los procreé, ya les di una educación, ya los mantuve, ya les di los que le tenían que hacer, ahora váyanse para que ustedes no estorben a mi hijo primario, heredero de todo, Isaac. Por lo tanto, los hijos de las concubinas, aunque eran legítimos, no tenían necesariamente garantía de herencia. Aunque la ley protegía el concubinato, ya les mencioné, Dios no lo aprobaba. Y de hecho había muchos
patriarcas del Antiguo Testamento y personas muy importantes del Antiguo Testamento que tuvieron concubinas, tales como David, Jacob, Gedeón, Abraham, Salomón, entre muchos más. Personas importantes, personajes sumamente importantes para Dios en el Antiguo Testamento, y ellos practicaron el concubinato. Aquí en lo que estamos viendo en Jueces capítulo 19, nosotros mencionamos en esta narración que la concubina había sido infiel. Lo dice la Biblia en el versículo 19:2. Su concubina le fue infiel y ella se fue a la casa de su padre para ser protegida por él. Esto también estaba en la Biblia. Vamos rápidamente a Levítico. Levítico capítulo 20 y versículo 10. Levítico 20, 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ella pudo haber sido asesinada por su marido por cuestión de infidelidad. Por lo tanto, ella terminó yendo a la casa de su padre para que su padre la protegiera. Pero él estaba en el derecho de matarla. Él estaba en todo su derecho de matarla, según la ley de Dios del Antiguo Testamento en aquella dispensación. Algo insólito en este día, pero Dios así lo había llevado a cabo. Entonces ella le fue infiel y corre a los brazos de su padre para ser protegida. Después de un tiempo, él regresa allá, y ya me adelanté, y estando en la casa de su suegro le dijo: ¿sabes qué? Vamos a comer, vamos a tomar, vamos a divertirnos, vamos a estar felices, no te vayas, mi yerno. La realidad es que para mí este levita es una ilustración de las actitudes de muchos creyentes, por lo menos dicen que son creyentes, en la actualidad. Se supone que son hijos de luz, pero caminan en las tinieblas. Y hay muchos que dicen ser cristianos, que así viven su vida. Yo recibí a Cristo, yo soy salvo por gracia por medio de la fe. Sí, yo sé que Dios me ama y que yo voy a ir al cielo, pero viven su vida como demonios. No viven conforme a la palabra de Dios. En realidad están caminando en la oscuridad. Se supone que son hijos de luz, pero están caminando en la oscuridad. Este levita era de la tribu sacerdotal. Se supone que era un hijo de luz y andaba viviendo mal. Vayamos rápidamente al Nuevo Testamento, a Primera de Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, un capítulo muy importante, por cierto. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 8. Primera Tesalonicenses 5, 1 al 8. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, los que verdaderamente son salvos no van a pasar por la tribulación, porque son hijos de luz. Dice el versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. En otras palabras, estas personas que dicen que son cristianos, que son hijos de Dios, pero viven en tinieblas, realmente no son hijos de luz. Son hijos de la noche.
y hacen las cosas de su padre Satanás. No son verdaderamente salvos. Recuerden lo que hemos dicho. Sí, aunque estamos en la carne corrupta, es cierto, pero no existen cristianos carnales como muchos dicen. Eso es inexistente. Eso es una total falsedad. Los que son hijos de luz no verán los 7 años de tribulación. Los que dicen que son hijos de luz pero andan en tinieblas van a pasar por los 7 años de tribulación. Este hombre aquí precisamente decía que él era un hijo de luz, levita, escogido de la tribu de Leví, de Dios, pero no vivía en la luz, sino que vivía en la oscuridad, oscuridad total. El asunto es de que el juicio de este tipo de personas se encuentra a la vuelta de la esquina. Dios es justo y va a traer justicia sobre todas estas personas que no son suyos. Pero para ellos no parece importarles. No les importa que viene el día del juicio. Lo que les interesa es sentirme bien yo ahorita. El helenismo, el hedonismo. Mis placeres son mi importancia. No les interesa el día del juicio. ¿Cómo podía un levita malgastar su tiempo en los placeres de esta vida? Un levita. Ya vimos uno, ahora estamos viendo otro levita. Y ambos, el otro vivía por dinero, este vive por los placeres y la fiesta. Había corrupción moral y social. Corrupción espiritual, no eran salvos. Vamos rápidamente al libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 4 y versículo 9. Santiago 4:9 nos dice lo siguiente: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Esto es importante. Él quería estar feliz todo el tiempo. A mí me interesa estar feliz constantemente, gozarme, comer y beber y tener mis concubinas. Ese era su interés. Sus placeres sexuales, sus placeres físicos, en todo su esplendor, sin importancia, sin temor alguno de la persona de Dios y de los mandamientos que Él había establecido para el pueblo hebreo. Y dice aquí que no siempre es una cuestión de gozo. Dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Pero Él no quería eso. A Él no le gusta. Pues vamos a ser sinceros, ¿a quién nos gusta estar tristes? ¿A quién nos gusta estar llorando y lamentándonos? No, todos queremos divertirnos, todos queremos estar gozosos siempre. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Claramente, eso no es lo que la Biblia dice. Mi vida no la vivo de acuerdo a mis placeres. Si fuese así, yo estaría feliz siempre, humanamente hablando, en mi carne. El asunto es este: es cierto que existe un tiempo de gozo. Eso lo dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 4. Hay tiempo para todo, hay tiempo para reír, pero también dice que hay un tiempo para llorar. Hay un tiempo para todo, dice Eclesiastés 3. Y es cierto, Dios desea que sus hijos nos gocemos de sus presentes
que nos gocemos de su creación. Dios quiere eso para nosotros. Por lo tanto, no todo el tiempo es tristeza, hay gozo. Vamos a verlo. Primera Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 6 y versículo 17. En Primera Timoteo 6, 17 nosotros podemos leer claramente lo siguiente. 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios quiere que tengamos disfrute, ¿sí? El deseo de Dios es que queramos ese disfrute, que busquemos el disfrute en lo que Él nos da. Es cierto. Pero el disfrute no es mi total de lo que yo soy. No es en latín es summum bonum. Summum bonum, así se llama. Summum bonum implica que todo lo hago para mi placer, porque yo quiero, cuando yo quiero ser gozoso, yo quiero estar disfrutando, yo quiero estar en parrandas todo el tiempo para estar feliz. Es decir, es una mentalidad helenista o hedonismo. Eso es algo que inventaron y trajeron o popularizaron, no lo inventaron, pero lo popularizaron los griegos. Los griegos eran los helenistas más grandes del planeta, los hedonistas más grandes, donde todo era para su propio placer. Así era este levita. El problema es de que para muchos creyentes, ellos quieren este mismo disfrute todo el tiempo. No están dispuestos a llorar, no están dispuestos a la tristeza. Quieren su placer. ¿Y esto cómo se aplica? Bueno, pues en muchas congregaciones en la actualidad, la risa y el entretenimiento religioso es el todo del todo de las congregaciones. Lo hemos visto. En muchas congregaciones, todo se trata de sentirte bonito. Hemos tenido personas que entran aquí a nuestra congregación y se van. Dicen, es que no siento bonito. Es que no siento bonito. Aquí en esta congregación no me siento bonito. Yo quiero ir a una iglesia, una congregación donde, ¡ay, qué lindo! ¡Ay! ¿Sí? A moverse con la música y salen de la iglesia igual de vacíos como cuando entraron. Pero se sintieron bien cuando estaban ahí. Ese es el entretenimiento religioso que atrae a las masas. Porque la gente quiere sentirse bien todo el tiempo. Y han hecho de la iglesia un teatro. Han hecho de la iglesia un teatro. Han hecho de la iglesia un concierto. Han hecho de la iglesia un lugar de diversión. Y para que sus conciencias se sientan bien, hacen un devocional mediocre de 15 minutos, 10 minutos. Y después de eso dicen, gracias Señor porque nos has dado este tiempo para gozarnos y divertirnos en compañerismo entre hermanos. Todo lo hacen por diversión y para atracción a las masas que quieren estar felices todo el tiempo, así como este levita. Su sumo bien es el entretenimiento. A mí también me gusta mucho el divertirme y el disfrute. Ustedes me han conocido por muchos años, la mayoría. Saben que a mí me gusta la diversión. Sin embargo, han cambiado
la adoración verdadera, han cambiado la solemnidad de la adoración por diversión, porque no hay temor de Dios. Si este levita hubiese caminado en luz, como debería de haber caminado en luz, el resultado hubiera sido muy distinto. Pero terminó en una tragedia total. Vamos a leer los versículos 10 al 21 rápidamente. Mas el hombre no quiso pasar ahí la noche, o sea, una sexta noche, ya no quiso pasar con su suegro. Ya 5 días de borrachera suficiente, 6 hubiera sido demasiado. Entonces, a la mañana del día siguiente se fueron. Dice, mas el hombre no quiso pasar la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén. Recuerden, Jerusalén hasta este punto era habitado por los jebuseos. Israel aún no había tomado control o no habían conquistado Jerusalén. Entonces se llamaba Jebús. Y en Jebús vivían todos estos gentiles, no había israelitas ahí. ¿Okay? Entonces, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Entonces ella sí lo acompañó, la sacó de la casa de su padre en Belén, y ya van de regreso a su casa en el monte de Efraín. Entonces ya van del sur hacia el noreste nuevamente. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor, ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. O sea, el criado le dijo, mira, vamos a llegar aquí con los jebuseos, aquí a Jerusalén, y vamos a pasar ahí la noche. Y fíjense, y su señor le respondió, el levita, no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabaa. Y dijo a su criado, ven, sigamos hasta uno de estos lugares para pasar la noche en Gabaa o en Ramá. Él entonces no quería estar con los perros gentiles. Él dijo, no, yo prefiero estar con los judíos. Y como dice, versículo 14, pasando pues caminaron, se les puso el sol junto a Gabaa, que era de Benjamín. Entonces eran de la tribu de Benjamín los que habitaban en este lugar. Versículo 15, y se apartaron del camino, 15, y se apartaron del camino para entrar a pasar ahí la noche en Gabaa, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Esto es tremendo, porque dentro de las leyes orientales, es una ley sagrada realmente dentro del oriente, la hospitalidad. La hospitalidad es algo tremendo que hasta el día de hoy es importantísimo en Israel y en todo el Medio Oriente. Resulta que cuando él llega a Gabaa, él dijo, bueno, aquí sí estoy entre israelitas, aquí sí estoy entre judíos. No quería ir a Jerusalén porque no habitaban ahí judíos, pero él dice, bueno, vamos a llegar hasta Gabaa. Llega a Gabaa y dice que se quedaron en la plaza porque nadie les daba lugar para dormir. Nadie. Entonces terminaron quedando en la calle. Pero resulta que había un solo hombre que los ayudó. Este hombre era un efrateo, ni siquiera era benjamita, no era de ahí, era de otra tribu, de la tribu de Efraín, que también era del monte de Efraín. Vamos a ver los versículos 16. Y aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabaa, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Entonces este era efrateo, los benjamitas, los gabaonitas no lo querían, no le dieron hospitalidad, quebrantaron todo lo que Dios les había ordenado en cuestión a la hospitalidad. De hecho es tanto o de tan importancia la hospitalidad que no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento esto es súper importante, incluso para nosotros la iglesia. Tanto así que este es uno de los requisitos pastorales. Vamos a verlo. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 2.
1 Timoteo 3:2 nos dice: pero es necesario que el obispo, es decir, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces los pastores deben de ser hospedadores. Este es uno de los requisitos pastorales. También lo podemos ver en Tito capítulo 1 y versículo 8. En Tito 1:8 nosotros leemos lo siguiente: sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Los cristianos debemos de ser hospedadores. Dios lo ha tenido como algo específico. A pesar del cambio dispensacional, en el Nuevo Testamento, en la edad de la iglesia, sigue siendo algo que Dios exige: la hospitalidad. Pero estos hombres de Gabá les dijeron: a nosotros no nos importa lo que diga Dios, no lo vamos a hospedar. Entonces este hombre efrateo fue el único que dijo: ¿saben qué? Yo los voy a hospedar a costo mío. No solamente los voy a hospedar, sino que voy a alimentarlos a ustedes y voy a alimentar también a los asnos que vienen, a sus bestias. Continuamos. Y alzando el viejo los ojos, versículo 7, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. O sea, nadie de los benjamitas querían hospedarlo. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. O sea, ellos tenían incluso sus propios víveres. El levita, su criado y su concubina decían: mira, tenemos todo. Tenemos forraje para los animales, tenemos alimento para nosotros, tenemos vino, tenemos todo. No, nada más necesitamos un lugar donde quedarnos. No te vamos a hacer... no necesitamos de lo tuyo. Pero fíjense lo que dijo el efrateo. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo tu necesidad, todo queda solamente a mi cargo. Yo lo pago, no importa que tú tengas lo tuyo, yo lo voy a pagar. Dice: con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies y comieron y bebieron. ¿Qué volvieron a hacer? Comieron y bebieron. Le entraron, era bien entrón este amigo. ¿Sí? Versículos 22 al 28. Vemos ahora la iniquidad y la tragedia en Gabá. Observamos lo que va a pasar. Esto es absolutamente horrendo. 22 al 28. Pongan mucha atención. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta y hablando al anciano dueño de la casa, es decir, al efrateo, diciéndole: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que le conozcamos. Recuerden, la palabra ahí, conozcamos, es un eufemismo. Es un eufemismo, es decir, que querían tener relaciones sexuales homosexuales con él. Ellos estaban buscando tener relaciones sexuales con un hombre. Lo querían violar entre todos los hombres de Gabá. Muy parecido a lo que sucedió con Lot y su familia en Sodoma. De hecho, exactamente igual. Ahí en Génesis capítulo 19. Conocerlo no implica: mucho gusto, yo soy Jerry. No, eso no era lo que queremos conocer. Continuamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal. O sea, él comprendía, el efrateo comprendía y los corrigió y les dijo: eso está mal, eso es perversión, no hagan eso con mi invitado. Continuamos. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. Por lo tanto, el efrateo tenía razón, la homosexualidad es una maldad. Y les dijo correctamente que era una maldad. Les dijo que era una perversión. Versículo 24. He aquí, y esto es algo muy difícil a entender para nosotros hoy, y realmente vamos a leerlo.
he aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Eso es tan difícil para nosotros comprender. Tenían a la mujer en tan baja estima, al género femenino, que ellos estaban dispuestos a sacrificar el cuerpo de su hija virgen para que fuera violada por homosexuales toda la noche. Fue lo mismo que sucedió con Lot en Sodoma, cuando querían violar a los dos hombres que estaban en la casa de Lot. Sáquelos para que lo conozcamos. Y Lot dijo: no, miren, les voy a sacar a mis hijas, hagan con ellas como ustedes quieran, pero a estos hombres que tengo en mi casa no los toquen. Estaban dispuestos a sacrificar a sus hijas. Qué cultura tan perversa, qué cosa tan asquerosa. En ese momento, sabemos por 25, vamos rápidamente a Jueces 25, que a Levita le dio miedo. Pues lo iban a violar, iba a perder su virginidad este hombre. ¿Sí? Vamos a verlo. Jueces capítulo 20, versículo 5. Y levantándose contra mí los de Gabá, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, pero fue culpa de él mismo. Él tenía tanto miedo cuando llegaron los de Gabá a tratar de tomar su hombría, que este mismo hombre, levita, sin escrúpulos, saca a su esposa, la concubina. Vamos a leerlo. Versículo 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, o sea, el levita tomó a su concubina, la sacó y entraron a ella. Así como lo escuchan, entraron a ella. Una violación total. Y abusaron de ella, ¿qué dice? Toda la noche hasta la mañana. Y la dejaron cuando apuntaba el alba. Versículo 26. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. O sea, ella se arrastró hasta la puerta de la entrada de la casa del efrateo, y ella murió a la puerta. La violaron hasta morir. Versículo 27. Y se levantó por la mañana su señor y abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral, pero ella no se movía. Había fallecido. Dice el versículo 28. Él le dijo: levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. O sea, llegó hasta el monte de Efraín con el cuerpo de su concubina. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Muchos han considerado que este era el plan de este hombre desde un inicio, a causa de la infidelidad de ella. Porque recuerden, él estaba en su derecho de matarla por su infidelidad, pero ella corrió a la casa de su padre para protección. Este regresa: mi amor, ven, te amo, ven.
y él ya tenía posiblemente intenciones para matarla. Y sabiendo y aprovechando el momento de estos homosexuales en Gabá, posiblemente lo vio como un castigo para ella. Obviamente la Biblia no nos dice que así fue, es una hipótesis. El punto es, estos hombres vivían por su propio placer, tanto los de Gabá, como el levita, como el suegro, como la mujer infiel. Todos estaban viviendo por su propio placer, pensando que porque eran pueblo de Dios, eran mejor que los perros gentiles. Sin temor alguno. Esto es lo que estamos viviendo hoy. El alcoholismo, la drogadicción, el sexo ilícito en todas sus formas, la mutilación de cuerpos, todo es para el sumo bien de estos hombres y mujeres helenistas que viven en nuestra sociedad hoy. Nada ha cambiado. Todos los protagonistas en esto vivían conforme a sus placeres sin un temor de Dios. Estaban buscando entretenimiento. Y nosotros diríamos, ay, es que yo no sacrificaría a mi hijo o a mi hija para algo así. ¿Cómo se les ocurre sacrificar a sus hijas? Déjenme decirles que en la actualidad todavía hay sacrificio de nuestros hijos por parte de los padres. Sacrificamos sus mentes, sacrificamos sus corazones. Y usted dirá, ¿cómo? Porque los permitimos ver cosas que no deberían de estar viendo. En la tele, en el internet. Les permitimos escuchar cosas que no deberían de estar escuchando. Estamos pues sacrificando las mentes y los corazones de nuestros hijos, ensuciando sus mentes y corazones. Y recordemos, para que exista una pureza corporal, debe de existir una pureza mental y una pureza de corazón. Entonces sí, hoy la sociedad sacrifica a sus hijos, sacrifica sus mentes, sacrifica sus corazones y por ende eventualmente hay sacrificio de los cuerpos de ellos. Todo por el entretenimiento. Ellos hicieron todo por el entretenimiento. La iglesia actual hace mucho por el entretenimiento religioso. Y lo único que están haciendo, están sacrificando sus mentes, están sacrificando sus corazones y por lo tanto sus cuerpos tampoco son puros, porque andan en las tinieblas. No son hijos de luz, aunque dicen que lo son. No busque el gozo perpetuo. La vida no se trata de nuestro disfrute todo el tiempo. La vida se trata del temor de Jehová. Para eso es la vida, para la honra y gloria de nuestro Dios, temiéndole a Él y obedeciéndole a Él. No sacrifique a sus hijos y a usted mismo por simple, vil entretenimiento que no lleva a nada bueno. Si son hijos de luz, actúen como hijos de luz.
Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por su bendita palabra. Le pedimos, Señor, misericordia sobre nuestro México, misericordia en nuestro estado. Hay tantas personas que no le conocen y la salvación depende de usted, porque usted tiene misericordia con quien usted tiene misericordia. Señor, vivimos en un mundo perverso, malvado, y todas estas cosas que hemos estudiado el día de hoy están muy vivas y activas en nuestra sociedad en la actualidad. Haga a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos comprender que hay un día de juicio a la vuelta de la esquina, para que comprendan que, Señor, con usted no se juega, porque usted es Dios juez justo. Y si usted desea traerles a ellos la salvación, gloria a su nombre. Si usted quiere impartir la justicia y llevarlos a condenación, gloria a su nombre. Gracias, Señor, por habernos escogido, por habernos hechos hijos de luz, y que podamos realmente tener un discernimiento entre aquellos que dicen que son hijos de luz, pero viven en las tinieblas, lo cual son falsos, y aquellos que verdaderamente lo son, dándole gloria a su nombre por ellos. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios.